El presente videotutorial tiene como finalidad llevar a cabo la actividad Espejo de bases de datos. Mi nombre es Hernán Darío Naranjo Céspedes. Esta actividad es presentada al instructor Fernando López Trujillo. Antes de empezar la práctica, quisiera mencionar que trataremos sobre el reflejo y la replicación. Y es que el reflejo y la replicación son dos términos relacionados de alguna manera con la copia de datos de un DBMS. La diferencia previa entre la duplicación y la replicación es que la duplicación se refiere a copiar una base de datos a otra ubicación, mientras que la replicación incluye la copia de los datos y los objetos de la base de datos de una base de datos a otra. Tanto la duplicación como la replicación son ventajosas y aumentan la disponibilidad y el rendimiento de los datos o la base de datos. Centrémonos inicialmente en la definición de espejo. La duplicación es el proceso de generación de múltiples copias de bases de datos y también se conoce como sombreado. Estas copias de la base de datos usualmente se encuentran en diferentes máquinas. Si algún servidor primario falla o se activa para el mantenimiento, en este instante el sistema puede continuar automáticamente a la base de datos reflejada. En un momento dado solo se puede acceder a una copia. El acoplamiento estrecho entre la base de datos principal y la base de datos reflejada se establece con la ayuda del envío de bloques del registro de transacciones a la base de datos reflejada. En caso de cualquier falla, también es capaz de restaurar los datos al copiarlos de una base de datos a otra. Cuando se produce una conmutación por error, la base de datos reflejada se convierte en la base de datos principal. La creación de reflejos incorpora la operación de actualización, inserción y eliminación que se confirma en una base de datos primaria, en la base de datos reflejada sin demora. En un modo completamente seguro, una transacción no puede comprometerse hasta que los registros de registro de la transacción hayan llegado al disco en el espejo. La creación de reflejos no admite la base de datos distribuida. Ahora, miremos qué es la replicación. Por otra parte, la replicación es el proceso de creación de distribución de datos redundantes y objetos de base de datos en diferentes bases de datos para mejorar la disponibilidad de los datos. Es capaz de enrollar los datos corporativos de sitios geográficamente dispersos y difundir los datos a usuarios remotos en redes de área local o Internet. Aumenta la ejecución de los comandos paralelos. ¿Qué diferencias hay entre la duplicación y la replicación? Aunque parecen términos iguales, en realidad la duplicación implica la duplicación de una base de datos almacenada en diferentes máquinas, donde la base de datos original se conoce como base de datos primaria y la base de datos copiada se conoce como duplicación. Por otro lado, la replicación es la duplicación de datos y objetos de base de datos almacenados en diferentes ubicaciones para mejorar el rendimiento en la base de datos distribuida. La creación de reflejos se realiza en la base de datos, mientras que la replicación se implementa en datos y objetos de la base de datos. Otra diferencia, la base de datos espejo generalmente se puede encontrar en la máquina diferente de su base de datos principal. En contra, los datos replicados y los objetos de la base de datos se almacenan en otra base de datos. La duplicación de la base de datos cuesta más que la replicación y la duplicación no admite el entorno distribuido, mientras que la replicación se diseñó para la base de datos distribuida. Conclusión. La duplicación y la replicación son los métodos que ayudan a improvisar la disponibilidad, confiabilidad y rendimiento de los datos. Sin embargo, la duplicación implica copias redundantes de una base de datos, mientras que la replicación incluye la duplicación de datos y objetos de la base de datos como tablas, procedimientos almacenados, funciones definidas por el usuario, vistas materializadas, etc. El anterior material fue consultado a través de esta página web. Esta es la actividad AA6 EB3 Videotutorial Espejos de base de datos de la especialidad Gestión y Seguridad de bases de datos de la ficha
1881995. Así que en realidad vamos a realizar una base espejo, es decir, vamos a llevar una base de datos, en este caso el de la Secretaría de Salud, de un servidor a otro. Y luego haremos replicación, es decir, mostraremos que cuando los datos cambian en el servidor maestro, estos se ven reflejados en el equipo o servidor esclavo. Para tal fin, inicialmente vamos a ingresar a CMD. ¿Con cuál finalidad? Con la finalidad de identificar cuál es nuestra IP. Se le ha asignado IP fija a este equipo y que va a ser el servidor maestro, el equipo maestro, y también se le asignó IP fija al equipo que servirá de esclavo. Para poder hacer el contraste o trabajar ambos equipos a la vez, utilizamos la herramienta Remote Desktop de Google. Me voy a conectar al otro equipo en el que estoy, es el servidor, me voy a conectar al usuario. Ingreso mi PIN. Muy bien. Así que ya tengo mi equipo servidor y tengo aquí un equipo usuario que va a ser el esclavo. De este también deseo consultar su IP. El esclavo tiene un Windows 7, el maestro tiene Windows 10. Ok, mira. El equipo esclavo, su IP es 192.168.10.102, mientras que el equipo maestro es 192.168.10.101. Desde el maestro le voy a hacer un pin a la IP del equipo esclavo para saber si están conectados. Y ahí me está mostrando que sí. Lo mismo voy a hacer ahora al otro equipo. Desde el esclavo le voy a hacer un pin al equipo maestro. Muy bien, eso me muestra que los equipos están comunicados correctamente. Empecemos entonces desde mi equipo maestro. Ya disminuye. Se creó en mis documentos una carpeta llamada backup, la cual fue compartida. Es una carpeta que está compartida, donde vamos a tener algunos archivos que vamos a compartir. A su vez, en el equipo esclavo se creó una unidad de red con esa carpeta compartida del servidor o del equipo maestro. Son los mismos archivos, como pueden ver. Muy bien. Vamos a centrarnos inicialmente entonces en el equipo maestro. ¿Cuáles las configuraciones? Debo asegurarme que esté corriendo SAN correctamente. Como pueden ver, está funcionando. Yo estoy trabajando con base de datos MySQL, PHP-MyAdmin, así que debo tenerlo corriendo. También debo el SAN. Voy a ingresar desde el equipo maestro. Esta es mi base de datos, el localhost de PHP-MyAdmin. Muy bien, así que la actividad indica que
tomemos la base de datos de la Secretaría de Salud. Entonces, aquí la tengo. Voy a crearla en el equipo maestro. Voy a restaurar esa copia. En las anteriores actividades, las actividades de los backup, creé estos archivos .bat para hacer los procesos de forma automática o automatizada. El código es sencillo, lo voy a mostrar un momento. Este es el del backup y este es el del restore. Bien, entonces voy a restaurarla. El equipo, voy a digitar el usuario, en este caso root no tiene contraseña. La base de datos que quiero restaurar es la Salud. La IP de mi servidor es 192.168.10.101. Y donde tengo instalado MySQL, en mi caso tengo SAN instalado en disco C. Eso es muy importante saberlo. Entonces le voy a decir que en C. Y me dice que la copia de seguridad fue restaurada exitosamente. Para comprobarlo, voy allí a localhost, vamos a actualizarlo. Muy bien, y como pueden ver, ya está la base de datos de la Secretaría de Salud con todas sus respectivas tablas y sus respectivos datos. Es esta base de datos la que vamos a reflejar y a replicar en el otro equipo. ¿Qué se requiere entonces hacer? Bueno, como ya tenemos la base de datos, entonces requiero aplicación, dice replicación maestra. Primero voy a configurar al equipo maestro, entonces le doy aquí configurar. Me dice replicar todas las bases de datos excepto, no, necesito la otra. Ignorar todas las bases de datos excepto, en este caso, esta, Secretaría de Salud. Y este código que tengo aquí lo vamos a copiar porque lo vamos a necesitar. Lo voy a copiar en el archivo común que tenemos entre ambos equipos, que es este master slave. Luego les indico qué son estos comandos, los vamos a utilizar. Por ahora nos interesa copiarlo. Tengámoslo allí abierto mejor. Porque realmente con estos datos es que vamos a hacer la configuración. Una vez copiado estos datos, entonces allí me dice que debo agregar estas líneas en el archivo my.cnf y luego reiniciar el servidor MySQL. Así que voy a SAM, en MySQL, en config, encuentro ese archivo. Busco hasta encontrar el tema de la replicación master del server. Aquí haré la replicación master. Cuando esté en el otro equipo me voy a concentrar en la parte de la replicación del esclavo, que está más abajo. Entonces allí lo que tengo que hacer es, como pueden fijarse, en el código que copié aparece logbin igual a MySQL-bin. Es lo mismo que estoy viendo acá. Entonces debo descomentarlo para habilitarlo. Y después debo copiar esta parte.
bin log raya baja do raya baja db igual accept salud, que es donde le estoy diciendo cuál es la base de datos que deseo replicar. Sigo mirando qué debo más revisar. Ok. Y se llamará server ID. Este será como será la identificación de este equipo. Bien, voy a guardar. Ahora se requiere reiniciar MySQL como se indicaba. Entonces lo detengo y lo inicio. Una vez iniciado, vuelvo a donde estaba y solo después de haberlo reiniciado, como dice aquí, le doy continuar. Muy bien. Si voy a bases de datos, voy a encontrar que la base de datos CEP-Salud aparece ya como replicada. Sin embargo, tengo que agregarle usuarios, un usuario que sea el que trabaje con esta base de datos. Entonces, lo puedo crear desde acá en replicación, agregar un usuario replicación esclavo, aquí lo puedo trabajar, o puedo ir a la base de datos donde dice que ya está replicada y darle acá donde dice seleccionar privilegios. Voy a crear un nuevo usuario, le voy a agregar cuenta de usuario, lo voy a llamar admin. El host debe ser la IP del equipo esclavo. Voy a copiar solo esta y lo cambio. Del esclavo. Contraseña. Voy a agregar la contraseña. Vamos a dejar la misma que el usuario. Aquí dice otorgar todos los privilegios para la base de datos CEP-Salud. Correcto. Los agrego todo y le doy continuar. Ok, no confirmé la contraseña. Continuar. Muy bien. Aquí me dice que se creó ese usuario precisamente con todos los privilegios. Ahora voy aquí a base de datos. Bueno, ya los tiene. Ok, perfecto. Y está ligada a esa base de datos. Correcto. Muy bien. Así que casi que hemos terminado con la configuración del equipo maestro. Nos falta algo más. Es importante utilizar este comando SQL. ¿Qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que vamos a utilizar la base de datos CEP-Salud, pero que las demás tablas como que bloquee todos los datos de los demás para que la transferencia de datos entre el servidor maestro y el esclavo no haya ningún inconveniente. Es solo por prevención. Muy bien. Ok. Ya con todo ello, debo ahora crear o importar esta base de datos con todos los parámetros que se han hecho. Fácilmente puedo darle sencillamente exportar y enviarla. Pero recuerden que he creado esos comandos a través de .bat.
entonces los voy a utilizar. Esta base de datos dice que tiene hora 11:24 AM y pesa 23. Voy a hacerlo. Voy a crear un backup, un nuevo backup. Entonces voy a utilizar el usuario root. Este usuario root no tiene contraseña de las bases de datos Cepsalud. ¿Dónde está? Está aquí en mi equipo, en el maestro, cuya IP es 192.168.10.101. ¿Y dónde que tengo ASAN? En C. Ok, me dice que ya fue realizada. Mira, sí, con 23, pero ya a las 5:04 p.m. Esta es la nueva base de datos. Así que vamos a ir ahora a trabajar con el equipo esclavo. Aquí lo tenemos. Vamos a verificar inicialmente que este equipo no tiene la base de datos Cepsalud. Así que tenemos que importarla. Lo vamos a hacer inicialmente. Entonces vamos aquí, le vamos a decir restore, lo ejecutamos. Voy a hacer también con un usuario root y la base de datos, la Cepsalud. ¿Dónde está esa base de datos? Recuerden que está en el máster, cuya IP es esta. Ahora, este equipo, a diferencia del máster, no tiene instalado SAN en C, sino en D. Entonces aquí yo debo colocarle D, a diferencia del otro equipo. Y esperamos a que él automáticamente lo haga. Dice que la copia ya fue restaurada exitosamente. Vamos a verificarlo. Entonces lo actualizamos. Muy bien. Y como pueden ver, ya está la base Cepsalud. Así que ahora es necesario configurar, tal como hicimos con el máster, hacerlo ahora con el equipo esclavo. Entonces voy aquí a replicación. Ahora nos encargaremos de la replicación esclava. Entonces vamos aquí a configure y él nos indica los datos que tenemos que ingresar. Sin embargo, nosotros lo haremos a través de comandos SQL. Para eso vamos primero a modificar el archivo myini en el equipo esclavo, tal como hicimos inicialmente en el máster. ¿Qué tenemos que modificar? Vamos a ubicarnos donde viene el tema de la replicación. Entonces, aquí estaba la replicación del equipo máster. En el anterior equipo habíamos descomentado esto y habíamos agregado una línea. Entonces aquí necesitamos comentar esto donde dice server ID 1 porque este no va a ser las veces de servidor sino de esclavo. Y llegamos aquí a replicaciones ley. Aquí donde podemos hacerlo, aquí se nos va a indicar lo que podríamos hacer. Pero en nuestro caso, solo vamos a hacer lo siguiente. Descomentamos el server ID porque sí va a ser un servidor número 2 como esclavo. Y aquí vamos a agregar, vamos a ir aquí a los archivos que compartimos
Esto fue lo que habíamos copiado del servidor master, ¿recuerdan? Entonces también me voy a traer este código y lo voy a llevar trabajo aquí pantalla completa para no... Ok, muy bien. Y lo voy a llevar acá. Guardamos. Eso es todo lo que hay que hacer. Cerramos aquí. Este lo minimizamos y nuevamente debo ir y reiniciar los servicios de MySQL. Estoy en este momento en el equipo esclavo. Muy bien. Vuelvo. Vamos aquí a refrescar. Ok. Bien. Vamos a trabajar con MySQL. Bueno, un detalle. Cuando estaba aquí en config, el mismo archivo me dice los comandos SQL que debo utilizar. Mira, está acá. Chain master to master hops, master port, master user, master password. Y acá hay un ejemplo de qué debo hacer. Esto es lo que voy a hacer. Entonces voy a copiar inicialmente estos comandos. ¿Dónde están? Bueno, yo los tengo ya. Hice un archivo aquí en bloc de notas. Bueno, esto lo cerremos. Este, le había dicho. Y vamos a ir a MySQL. Y ya les digo con qué se diligencian cada uno de estos. Entonces, estando aquí MySQL, bueno. Lo primero que dice es Stop Slave. En caso de que este equipo esté funcionando ya como esclavo, lo que le estoy diciendo es que lo para. Hace el comando chain to master hops. ¿Cuál es el master hops? En este caso es la IP del equipo master. ¿Recuerdan cuál era? 192.168.10.101. User, el usuario que creé, lo llamé admin. La contraseña también le puse lo mismo. Y bueno, ¿qué es esto en master log file y el master log pods? Para saberlo, necesito volver al equipo master. En el equipo master puedo obtener esos datos mirando acá donde dice mostrar el estado del maestro. Y note, acá dice, acá está el dato. MySQL bin 002. Entonces voy a copiar esto en el archivo que se comparte. Y este numerito que dice position. Vamos a guardar esto. Vamos a cerrar. Esto mismo, datos, los puedo obtener si yo en el SQL escribiera el comando show master status. Muy bien, ahí me está generando ese dato. Entonces debo volver al equipo esclavo. Y copiarlos ahí, los datos que requiero. Entonces acá los tengo. Vamos a trabajarlo pantalla completa para que no se pase
no me genere problemas. Y iría acá. Y master.log pops, el número 538 en este caso. Y finalmente le digo que inicie el esclavo nuevamente. Vamos a darle continuar. Muy bien. Y bueno, ya lo hizo. Puedo ir aquí a SQL y escribir show slave status. Igual lo que escribí en el otro, en el master, pero en este caso es slave, para saber cómo está. Y bueno, mire que me está diciendo que él ya está pendiente que el servidor envíe datos. Y el master log file es el mismo que el del servidor, como pueden observar. Y el master log post el mismo. También pudiera ir directamente aquí a replicación y ver la tabla del estado del esclavo. Entonces ahí voy a obtener los mismos datos. Bueno, llega el momento de comprobar que la replicación se ha hecho correctamente. Así que vamos a hacer una modificación en el equipo maestro, acá. Por ejemplo, vamos aquí a persona. Modifiquemos alguno de estos. Vamos a poner esta persona, la 250025, cambiémosle el nombre. Vamos a ponerle Lisette María, vamos a agregarle María. No vamos a ponerle gordo, sino gordillo, por ejemplo. Ok, démosle continuar. Entonces, le agregamos María y le cambiamos el apellido gordo por gordillo a la 250025. Vámonos para el equipo esclavo, que es este. Aquí está la base de datos. Vamos a refrescarla. Vamos a persona. Y mira, efectivamente, Lisette María Gordillo. Ahí ya fue modificada. Como pueden ver. Así que de esta manera se ha hecho la configuración de una base espejo y se ha hecho la replicación de la misma.